Muy buenos días para todos, nuestros maestros, maestras de todo el país. Bienvenidos una vez más al encuentro Charlas con Maestros, un espacio diseñado para honrar la labor de cada uno de ustedes, de todos los maestros del país. Desde el mes de mayo, compartiendo con ustedes estos espacios cada 8 días, cada viernes, donde nos encontramos a reflexionar, a conectarnos definitivamente en lo que hoy se ha convertido en una prioridad en este momento que vivimos en nuestro país, y es poder pensarnos, poder darnos esa oportunidad de reflexionar sobre la labor de cada uno de ustedes, de los directivos, y por eso queremos ya de entrada saludar a quienes ya se conectan y a los directivos, padres de familia, universidades, entidades aliadas, colectivos, agremiaciones, amantes de la educación de nuestro país, que se reúnen a ratificar esta condición de aprendices, un papel indispensable en la labor de cada maestro. Invitamos a seguir las redes sociales del Ministerio de Educación Nacional en Facebook, en YouTube, para empezar ya a conectarnos y a unirnos a esta 12ª charla que tenemos de charlas con maestros desde el día 8 de mayo. Hemos fomentado la esencia, la vocación, la pasión de los maestros y maestras con nuestros primeros invitados, que fueron Diana Gudelo, con Mari Carmen Díez, con Alejandro Sanz de Santa María y también con Álvaro Restrepo. Hicimos un acercamiento también a la escuela, precisamente como un espacio mágico de transformación. Y si bien recuerdan, tuvimos a nuestro maestro Francesco Tonucci, a Maritza Chávez, a Patricia Redondo. Y luego abrazamos la lectura, abrazamos el lápiz, abrazamos la pluma con Héctor Abad Faciolince, con Irene Vasco y con William Ospina. La última charla tuvimos una reflexión precisamente atendiendo las solicitudes que ustedes ya nos hacen en esta conexión en vivo cada viernes. Tuvimos ese encuentro con Alejandro Gaviria desarrollando el tema educación y movilidad social en Colombia. Hoy tenemos una invitada muy especial a quien ya estaremos presentando y dando cada uno de los detalles. Saludamos a todas las personas que se conectan desde Boyacá, Piedecuesta, Bucaramanga, Valle del Cauca, La Plata, Huila, Corregimiento de Puerto Mosquito, Gamarra, Cesar, Timbío, Cauca, Flandes, La Guajira, Pitalito, Villa del Rosario, Quinchía, Risaralda, El Doncello, Caquetá, de Guaitarilla, de Cimitarra, Santander, de Medellín, de Mariquita, del Tolima, de Madrid, Cundinamarca, de San José del Guaviare, de San Agustín, Huila, del Tambo, Cauca, de Sogamoso, que también se conectan estudiantes de varias instituciones educativas, junto con sus maestros, siguen charlas con maestros. 860 ya personas conectadas y sigue subiendo. También saludamos a San Martín Meta, Dagua, Tunja, Bucaramanga, Camaribo, Bichada. Ya tenemos más de 2.000 personas conectadas. Esto va subiendo en la medida en que van pasando los minutos. A todos un gran saludo. Bienvenidos a este encuentro, charlas con maestros. Como es habitual, recibimos a nuestra viceministra Constanza Alarcón, que nos da su saludo inicial y así desarrollamos este 12º encuentro, charlas con maestros. Adelante, vice. Edison, muchas gracias. Un saludo nuevamente. Otro viernes de encuentro, otro viernes en que estamos reunidos, tal como le dijimos a nuestra invitada de hoy, y ya en este formato que asume una costumbre bonita, no es una costumbre aburridora, sino un encuentro ya con mucha expectativa. Quiero darle un agradecimiento especial a todos los maestros y las maestras de Colombia que durante la semana nos siguen escribiendo. Nos escriben, nos mandan videos, nos valoran mucho el espacio y creo que hay elementos en eso que son fundamentales para poder nuevamente decir que si estamos unidos, si estamos trabajando, si compartimos una causa, independientemente de las diferentes posturas y las posibilidades que tengamos cada uno desde nuestro rol para construir, bienvenidos y lo vamos a seguir haciendo. De parte nuestra y desde el ministerio, siempre un abrazo de gratitud, de reconocimiento, de valoración de ese trabajo y ese esfuerzo que se está haciendo día a día en los territorios, que ustedes lo están desarrollando y que todos los días aprendemos. Yo traía para hoy, lo pensé ayer, después de conversar con Inés, la persona que nos va a acompañar hoy, con quien estamos también eh,
felices de estar con ellos, con ella en esta posibilidad de encuentro y de charla y de escucharla. Trabajamos mucho en definir cuál era el mensaje para la charla de hoy. Cuando nosotros denominamos la charla sostener la escuela en la pandemia, pues le trabajamos mucho a qué era el concepto y qué era la idea de sostener. Y ahí sobre eso, obviamente, Inés es la que nos va a ayudar y nos va hoy a traer la reflexión en torno a ese ejercicio y a ese planteamiento. Aún así, ayer me pasó algo muy interesante con en una conversación con un secretario de educación, porque en esta angustia que hemos tenido todos y este afán de inventarnos cosas, de proponer, de construir, de hablar, de replantear lo que traíamos, pues claramente hay cosas que sí nunca se nos había ocurrido. Y había un secretario de educación ayer me preguntó y me decía, dice, pero ¿por qué no se contempló mejor la idea? Apenas entramos en aislamiento, apenas pasa y inicia este proceso de la pandemia, ¿por qué no contemplamos en suspender el año escolar y en dejar, porque ante tanta necesidad y tanta dificultad y tanta angustia, ¿por qué no suspendíamos el año más bien? Y pues cuando ya pasara la pandemia, pues más o menos nos volvíamos a encontrar. Y yo la verdad para eso no tenía como una respuesta formateada ni nada, ni un ejercicio, sino desde, yo dije, ve, esa sí, nunca se nos ocurrió. Esa idea por la cabeza sí a nadie se le pasó y ni siquiera a los mismos profesores. Y es que estamos en un ejercicio claramente de hablar en una posibilidad de eh, repensar esa comprensión de escuela, repensar el tema de los espacios, las formas y los mecanismos de encuentro. Y yo dije, ve, esto va a empatar muy interesante y muy bonito con la sesión de trabajo que tenemos mañana, o sea, con este espacio que tenemos hoy con Inés. Y le comentaba ahorita, siempre con las personas que nos acompañan, nos reunimos un ratico antes para hablar y ambientar lo que va a ser la sesión y la conversación con ustedes, la charla con los maestros. Los vinculamos al chat, entonces para que ustedes también lo sepan, lo que ustedes escriben, nuestros invitados siempre lo van escuchando de la manera directa, de la forma como ustedes hacen sus comentarios, sus preguntas, sus aportes. Y bueno, en la habilidad que cada uno tenemos, pues vamos hablando y vamos leyendo. Eso pues también nuestros invitados saben que el ejercicio se maneja de esa manera, pero nosotros también ayudamos porque nos interesa que ellos también lean, que conozcan cuáles son las percepciones y los aportes de nuestros maestros. Y yo les decía, desde el día uno fue angustia, fue preocupación, fue crisis, ¿qué hacemos? La conectividad, recursos para poder llevar materiales a los niños, cómo empezamos a pensar otras formas de organizar los ambientes de aprendizaje, la orientación del ministerio para que siguiéramos en contacto con los niños, que los maestros traten de no perder la pista y la posibilidad de seguir trabajando con cada familia y cada niño, y entonces mil formas creativas de mirar ante algunas de dificultades, en algunas zonas muchas dificultades, mirar cómo íbamos a buscar mecanismos y estrategias, y de ahí ha pasado todo lo que hemos venido mostrando y lo que han sido todas las manifestaciones de ustedes. Pero contemplar parar es imposible, desde la ética, pero además desde la convicción y desde la Constitución. La educación es un derecho fundamental de todo ser humano, y en este caso particularmente, y en el caso colombiano, es un derecho fundamental, la educación de calidad, inclusive de los niños, niñas y adolescentes. Y por eso está trazado el camino y está el ejercicio de seguir avanzando hacia lograr la garantía plena de ese derecho. Nos faltan muchas cosas en temas de cobertura, nos faltan muchas cosas en temas de calidad, pero yo agradezco totalmente que nunca se haya, y valoro mucho, que nunca ese haya sido el planteamiento que hemos tenido, y es como, paremos, esperemos qué va a pasar y, y después continuamos y miramos a un nuevo encuentro. Sino que en esto, Inés, ya para darte la palabra y darle la palabra a Edison para que te presente formalmente y oficialmente el ejercicio está, es que en Colombia también se la ha jugado para mirar cómo la reinventamos, cómo la repensamos, cómo en esta pandemia tenemos que resignificar muchos espacios de lo que involucra y de lo que constituye la escuela como construcción social,
la escuela más allá del espacio físico, de la formalidad de la nota, de la formalidad del boletín, de la formalidad de la matrícula, sino como el punto de encuentro, el punto de construcción, el punto básicamente de poder avanzar como sociedad y como institución social. Y bueno, pues al lugar, digamos, quería compartir ese comentario porque no lo habíamos hecho expreso y en algunos momentos uno da por obvio las cosas y hay veces vale la pena hacerlas explícitas, compartirlas y decirles que claramente no está en el escenario parar. Hay que seguir, hay que posibilitar seguir trabajando con los maestros, con nuestros rectores, nuestros directivos docentes y sobre eso poder repensar básicamente cómo va a ser la proyección de este segundo semestre, donde un número muy importante de niños van a continuar su proceso en casa. Edison, yo te doy la palabra ya, creo que ya podemos entrar claramente a escuchar a Inés en este espacio de charlas con maestros. Listo, Vice, muchas gracias. Realmente, pues yo reitero un breve mensaje de lo que has mencionado y es cómo el espacio de charlas con maestros empieza a tener también un reconocimiento. Los maestros agradecen que es un espacio de mucho respeto. Por eso saludo también a los maestros del departamento de Boyacá, que sabemos que se conectan asiduamente aquí, y de otros departamentos también, de Cali, que se siguen conectando. Ya tenemos 4.000 personas conectadas. Quiero y tengo el honor de presentar a Inés Dussel. Ella es pedagoga e historiadora de la educación. Nació en Delaware, Estados Unidos, pero creció en Argentina. Se formó en Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Hizo su maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, allí mismo en Argentina, con la dirección de la doctora Cecilia Bratlatsky, y su doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison bajo la orientación del doctor Thomas Popkewitz. Entre los años 2001 y 2008 dirigió el área de educación de esa misma facultad en Argentina, donde coordinó varios proyectos de investigación, de formación docente y de producción de materiales didácticos sobre desigualdad y educación y sobre nuevas tecnologías en las aulas. Fue becaria de la Fundación Spencer en Estados Unidos, Dad y George Eckert Institute en Alemania, CNPq en Brasil y Universidad de Buenos Aires, Argentina. Obtuvo la beca Jason de la Universidad de Melbourne para realizar una estancia académica en Australia en el 2014 y en el 2017 se incorporó al International Academy of Education como Fellow. En el 2018 obtuvo el premio Alexander von Humboldt en su trayectoria académica otorgado por la Humboldt Stiftung de Alemania. Sus temas de interés han sido las teorías pedagógicas y la sociología histórica del currículum y la escuela. En los últimos 15 años viene trabajando en las políticas y pedagogías de la imagen y los nuevos medios digitales de la educación a través de la investigación, propuestas de formación virtual, producción de materiales didácticos y revisión de políticas educativas y curriculares. Ha escrito 10 libros, compilando 4 y publicando más de 160 artículos y capítulos de libros en medios reconocidos internacionalmente. Dictado conferencias y cursos en distintas universidades de Europa, de América del Norte, de América Central y de América Latina, de América del Sur. Y por eso para nosotros es un honor tenerla aquí. Ya por la hoja de vida, muchos de los maestros estarán conectándose con esa realidad y con toda su experiencia en términos de virtualidad, de tecnología y de educación, tal y cual como la estamos viviendo al día de hoy. Inés, un placer tenerte con nosotros, bienvenida. Hoy nos acompañas con una charla con el título El desafío de sostener la escuela en la pandemia. Así que te brindamos esa bienvenida con un fuerte abrazo y la palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quiero también dar un saludo muy especial a las maestras y los maestros colombianos, de los que admiro mucho el compromiso, la fuerza de trabajo, la creatividad. Siempre el movimiento pedagógico colombiano ha sido muy importante en América Latina y bueno, y he ido varias veces a Colombia y bueno, es un país que quiero mucho y quiero mucho a su pedagogía, a su manera de encarar la vida, bueno, todo lo que... Y muchos de los nombres que decían, bueno, Héctor Abad, Lince, William Ospina, están ahí en mi biblioteca, los disfruto muchísimo.
Bueno, lo que yo quisiera conversar hoy tiene que ver con esta idea de, bueno, de sostener la escuela en la pandemia. ¿Qué quiere decir ese sostener la escuela en la pandemia? Los desafíos que tenemos hoy. Cuando empezó esta situación, la pandemia, con mis estudiantes leímos La peste de Camus, no fuimos muy originales, pero nos pareció interesante volver a pensar algo respecto a aquello que se vivió en otros momentos históricos y también, bueno, la peste como una gran metáfora respecto a distintos situaciones que hemos vivido. Colombia tiene muy de cerca los conflictos de la guerra y otros conflictos que han sido muy traumáticos para nuestras sociedades, ¿no? En Argentina la dictadura, bueno, en México también grados de violencia importante. Y algo que dice, hay una escena en La peste que a mí me gustó mucho, que es, bueno, uno de los personajes es un periodista que está de paso por la ciudad, Rambert se llama, y él, bueno, habla con el médico, intenta convencerlo, siempre, por favor, deme el salvoconducto para irme de aquí, porque yo no soy de aquí, ¿no? Y me agarró de casualidad, y bueno, está implorando, por favor, un certificado para irse. Y cuando, bueno, va conociendo más y va conversando con la gente, empieza a cambiar de posición y dice una frase que a mí me gusta mucho, porque dice, bueno, yo creí siempre que era un extraño en esta ciudad y que no tenía nada que ver con ustedes, pero ahora, después de haber visto lo que vi, sé que soy de aquí, lo quiera o no, ¿no? Y este asunto de la peste nos concierne a todos. Para mí esta idea de, bueno, sé que soy de aquí y todos somos de aquí, es una idea muy importante en relación a lo que estamos viviendo, ¿no? Si alguien pensaba que podía huir a un lugar más seguro, los días, los meses nos van demostrando que ese lugar no existe. Hablábamos con Constanza cuando empezamos, las cifras para toda América en este momento son muy complicadas, empezando por Estados Unidos, que uno pensaría que debería estar mejor por su nivel de desarrollo, su sistema de salud, y sin embargo eso no ocurre. Y en un sentido, me parece a mí que esto de ver que el virus no reconoce fronteras sociales, no reconoce fronteras nacionales tampoco, aunque por supuesto algunos estén mejores que otros para enfrentar esos efectos. Bueno, me parece que habla también de una nueva sensación de humanidad, ¿no? De que hay algo que nos está sucediendo como humanos, que nos conecta, esto nos conecta con Italia, nos conecta con Argentina, nos conecta con México, nos conecta con muchos lugares como han estado haciendo ustedes, ¿no? Y para mí también se produce algo muy importante en este contexto, que es, bueno, hay muchas cosas que pensábamos que no podíamos hacer, que estamos haciendo. Hoy leía esta mañana un estudio que acaba de salir del movimiento sísmico, ¿no? Estos sensores sísmicos, bueno, en México, como siempre convivimos con los terremotos, somos muy sensibles a estos temas de, bueno, qué pasa con el movimiento de la Tierra, y lo que ha cambiado los sensores sísmicos en este contexto, ¿no? Y por primera vez hay mucho más silencio y se pueden escuchar un montón de cosas que antes no se escuchaban, ¿no? Entonces digo, bueno, hay cosas malas y también hay cosas buenas, ¿no? Hay otras prioridades. Para mí, en términos del tiempo, este momento se aceleró mucho, ¿no? Son tiempos virales, no solamente en términos de lo de los medios digitales, de Instagram, de Twitter, etcétera, sino también de lo que nos está pasando, que todo cambia muy rápido. Y por otro lado, también sentimos esta especie de detención del tiempo, de una vida puesta un poco en suspenso, ¿no? Y eso también es un aprendizaje o un reaprendizaje muy importante como humanidad, como planeta, ¿no? Y para mí vemos simultáneamente actos bastante vergonzosos de egoísmo, incluso de gobiernos que parece que se roban, ¿no? A veces, si no parece, lo hacen. Lo que va para otros, no sé, los implementos, las protecciones que van para otros países, y al mismo tiempo también aparecen acciones de solidaridad que son muy conmovedoras, ¿no? Para mí, el punto que nos toca a nosotros como pedagogos, como escuelas, ¿no? Como sistema educativo, es qué podemos hacer frente a esta situación, ¿no? En algunos sentidos parece que la escuela es irrelevante cuando lo que está en juego es la vida, ¿no? Pero me parece a mí que no hay que pensar en esa irrelevancia, sino más bien en tratar de entender, bueno, qué nos toca, ¿no? Y para mí esta idea de la que hablaba Constanza al principio, de sostener la escuela en y por otros medios que los habituales, es vital, ¿no? Es vital que tratemos de mantener, y me parece a mí que son tan importantes estos programas de continuidad pedagógica, bueno, de seguir aprendiendo en casa y todas las distintas iniciativas que se están haciendo, y pensar que la escuela, aunque no opere ya en ese lugar físico habitual, puede igual seguir jugando un rol relevante como espacio de conocimiento, como centro de solidaridad pública, ¿no?
como ofrecer también un tiempo que conecta con horizontes de largo plazo que son más necesarios que nunca en esta situación en que la urgencia se nos impone con mucho dramatismo. En primer lugar, quiero detenerme en esta idea del conocimiento y después voy a volver más, pero digo algunas cuestiones iniciales. Es obvio que la escuela tiene que ver con los saberes, con el conocimiento, pero es menos obvio pensar, bueno, ¿qué tiene que hacer en este contexto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Francesco Tonucci dijo cosas muy interesantes en la charla que él planteó, ¿no? Yo creo que ahí hay algunas novedades que trae la pandemia que son interesantes, y quizás una de las pocas buenas noticias para mí es que la ciencia y los científicos vuelven a ocupar un lugar relevante en la sociedad, ¿no? Si en estos últimos años nos habíamos acostumbrado a que avancen las fake news, la posverdad, ¿no? Casi de manera arrolladora, en estos días, bueno, aparece mayor confianza en la ciencia, en los científicos, como voces autorizadas para diagnosticar los problemas que tenemos, para ofrecer algunas soluciones. Por supuesto, la ciencia no es una verdad revelada, no es una verdad revelada. No se trata de volverla a colocar más allá del debate público y los asuntos humanos. Es claro que es una actividad humana, por lo tanto, bueno, falible, perfectible, siempre mejorándose. Pero me parece a mí que hay que volver a valorar esto que ya sabíamos, pero que ahora se puso más en cuestión, que es un modo de producción de los conocimientos más democrático que otros, porque está sometido a una crítica de pares, ¿no? Porque se reconoce falible, porque tiene que dar cuenta de cómo produce sus enunciados, es decir, qué métodos se siguieron para tal o cual experimento, ¿no? Qué muestras se están considerando. Todo eso para mí la convierte en una voz más democrática que los trolls de las fake news, ¿no? que imponen por la fuerza de los números o por la seducción opiniones que no están fundamentadas, opiniones que son muy tendenciosas, ¿no? En este contexto, para mí, una de las partes emocionantes es ver la colaboración internacional que estamos teniendo, que no tiene precedentes, y por eso se pudo identificar tan rápidamente la composición genética del virus, por eso se está trabajando mucho y se avanzó mucho en estos pocos meses en entender cuáles tratamientos son más eficaces que en otros. Bueno, la vacuna empieza a aparecer en el horizonte, no será inmediato, pero es la primera vez en la humanidad que probablemente en un año tengamos una vacuna, ¿no? Todo eso me parece que son buenas noticias, ¿no? Buenas noticias que tenemos que además pensar en relación a la escuela como parte también de ese sistema de producción de conocimientos, de formación crítica, ¿no? De formación que tiene que ver con pensar esto, bueno, cómo se producen los enunciados, cómo se producen verdades, ¿no? Y en ese sentido me parece que, bueno, que estamos aprendiendo muchas cosas que uno podría decir, bueno, estamos aprendiendo cosas sobre la sociedad, sobre nosotros mismos, ¿no? Que me parece que valdría la pena que trajéramos más cerca de la escuela, ¿no? Yo ahí diría, bueno, la escuela tiene que plantear preguntas, ¿no? que originen proyectos de conocimiento en torno a esta situación, ¿no? Con los conocimientos que la escuela pone a disposición, con los lenguajes que puede ofrecer para entender el mundo, la escuela puede ayudar a comprender mejor esos procesos que estamos viviendo a distintos niveles, a nivel biológico, a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a nivel subjetivo. Se habla de la literatura, ¿no? Bueno, ¿qué nos ofrece la literatura, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿qué prácticas de lectura, con quiénes, prácticas colectivas, ¿no? Que nos ayuden a entender el momento en que vivimos y que nos permita profundizar también en algunos dilemas, ¿no? Me parece que también puede, bueno, nada, ponerse a discutir estas campañas de información y de desinformación, un trabajo con las redes sociales, algo que para mí es muy interesante, es todo este fenómeno de los memes, ¿no? Como comentarios irónicos, críticos sobre lo que está pasando. Bueno, ¿por qué no tomar esto desde la escuela? ¿Por qué no trabajar activamente en entender, bueno, qué hacen los memes, cómo se producen? ¿Qué significaría producir memes sobre lo que estamos viviendo, ¿no? No sé, en el sentido también de trabajarlo como lenguaje, como posibilidad expresiva, como posición frente a la sociedad, ¿no? Me parece que ahí la escuela entonces puede poner en diálogo esta situación con los lenguajes que tenemos disponibles, con los saberes, los conocimientos más estructurados que aportan las disciplinas. Podemos ponerlo en relación con la historia, podemos pensar otras crisis que hemos vivido, ¿no? Identificar recursos, consecuencias, qué deudas pendientes tenemos, ¿no? Podemos ayudar a que muchos sentimientos a nivel subjetivo, como el miedo y la incertidumbre, sean puestos en palabras o en imágenes que se comparten y se conversen con otros, y así darles para mí un cauce creativo eventualmente más reparador, ¿no?
Yo diría que esta idea de compartir también se vincula a lo que mencionaba antes, de que la escuela es un centro solidario y es un espacio público donde pueden construirse o renovarse lazos solidarios. Y para mí esta es una segunda idea fuerte de por qué sostener la escuela en este contexto, ¿no? La escuela fue siempre y es un lugar privilegiado en distintos momentos históricos. Por ejemplo, cuando da refugio a los desplazados por la guerra, o por las inundaciones, o por los sismos, cuando se extiende en un comedor que alimenta a mucha gente que de otra manera, bueno, no se alimentaría, ¿no? No hay muchas otras instituciones sociales y estatales que lleguen hasta donde llegan las escuelas y que lo hagan además con esta idea de garantizar el cuidado de la población, la inclusión en una cultura común. Es decir, para mí, bueno, la escuela es un espacio que promueve ciudadanía, y esta idea de promover ciudadanía y solidaridad en este contexto en el que estamos confinados en casa es aún más importante, ¿no? Las escuelas se asientan en una trama territorial y comunitaria, esto lo saben muy bien los jefes de distrito, ¿no? Bueno, y los directores de escuela, ¿no? Toda esa trama territorial que en este momento me parece que es un gran recurso para responder colectiva y solidariamente a la situación inédita, ¿no? Para mí, las escuelas pueden ser centros de acciones solidarias porque conocen a las comunidades, porque tienen una legitimidad para ser eje de políticas de cuidado y protección de la vida de todos y de todas, ¿no? Para mí, en este sentido, esas redes territoriales, además, hay que pensarlas como redes virtuales. Ya estamos en WhatsApp, ya estamos en Facebook, ya estamos en Instagram, en muchas plataformas que estamos usando como modos de conexión, como modos de sostén afectivo y material. Y para mí hay que fortalecer ese trabajo. Sostener la escuela tiene que ver también con sostener esas redes solidarias que ya tenemos en los territorios y que necesitamos en este momento consolidar para hacer frente a una situación en muchos casos muy difícil, ¿no? Aunque no te toque la enfermedad, bueno, toca la crisis social, la crisis económica, ¿no? Los momentos de angustia. Bueno, creo que hay que fortalecer esa acción territorial, solidaria, ¿no? y ciudadana de las escuelas. El tercer punto en el que quisiera profundizar, y para mí es el punto quizás más fuerte de lo que implica sostener la escuela, tiene que ver con ese corazón de la escuela, de ser un espacio de encuentro intergeneracional en torno a los saberes, ¿no? Y ese tipo, bueno, que lo dije en primer lugar, pero que me gustaría ahora pensar un poco más en estas condiciones en las que estamos trabajando hoy y, bueno, qué podemos hacer en esas condiciones para sostenernos mejor. Yo hace unos meses, ya en el 23 de abril, di una charla para el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos en Córdoba, una idea que hablamos y con algunas colegas de esta institución, que llamamos la clase en pantuflas, ¿no? Y para mí, bueno, esta idea de pensar las pantuflas, discutimos, bueno, cuál podía ser un símbolo de esto de estamos dando clase en casa, ¿no? Estamos dando clase, no quería decir clase en pijama, aunque muchas veces lo hacemos, ¿no? O en un vestuario mucho más doméstico, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto de que la escuela se domestica, o más bien a mí me gusta más la palabra domestizarse, que es un poco un neologismo, pero porque la domesticación quizás tiene este sentido de amansar, ¿no? Amansar a los animales, domesticarlos. Y a mí me gustaba más pensar en una idea, bueno, de volvernos domésticos, no en el sentido de volvernos mansos, sino en el sentido de, bueno, borramos fronteras, ¿no? Borramos fronteras entre esto que hacíamos afuera y lo que hacíamos adentro. Y me parece que ese borramiento de fronteras que se está dando y que, bueno, que estamos dando clases desde casa, que estamos haciendo la escuela como ahora, ¿no? Cada uno de nosotros escuchando desde casa, nos permite ver por ausencia lo importante que es la escuela como un espacio otro, ¿no? Como un umbral de pasaje, como un espacio diferenciado, ¿no? Para mí esa idea de umbral es una idea importante, ¿no? Es una idea que hay que tratar de recuperar. Bueno, si no podemos hoy estar en la escuela, podemos lograr que esto que hacemos en las pantallas o que hacemos de distintas maneras produzca ese efecto de umbral, ese efecto de pasaje, ¿no? Y un movimiento hacia otro espacio simbólico, ya que no físico, ¿no? Que supone la escolarización. Para mí ahí hay una idea interesante, y ahí quiero retomar a dos pedagogos, historiadores, uno inglés y un español, David Hamilton y Benjamín Sufiaurre. Ellos tienen un libro que se publicó hace poco que se llama Cerrando Círculos, y ellos distinguen escolarización de educación, ¿no? Y para mí esta es una idea interesante. Bueno, no es solamente una cuestión de grado, no es que
la escuela es una educación más sistemática, ¿no? Más organizada, sino que dicen, bueno, en realidad la educación se produce en un montón de espacios, bueno, básicamente en casi todos, ¿no? Y que tiene que ver con esa acción, ellos dicen, de acumular, codificar y transmitir la experiencia humana. Hay algo que aprendemos y bueno, que vamos, no sé, pensando, ¿no? Bueno, si aprendí a cocinar, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo ahí voy acumulando, quizás escribo mis recetas, las guardo, las cuento, las mando por mail en este momento, ¿no? Pero la escolarización es algo distinto, que es distribuir esas codificaciones, ¿no? La escuela, ellos dicen, estos autores, bueno, surgió con la idea de atenuar la fragilidad humana. Sin la escuela, sin la distribución de esa experiencia codificada, cada generación tiene que empezar de nuevo de cero, ¿no? Y para mí esta idea de la escuela, ese vínculo escuela-fragilidad, ¿no? de la experiencia y la transmisión humana, es muy profundo. Y en este momento en que nos estamos reconociendo frágiles, como simples mortales, ¿no? Amenazados por un virus tan chiquito que sin embargo pueden matarnos, bueno, es muy importante recordarlo, ¿no? Para mí, la escuela es ese espacio donde se distribuye, se ofrece esa experiencia humana acumulada y codificada, ¿no? Que piensa en un para todos, que piensa también con horizontes de largo plazo en términos de la conversación y la renovación de lo humano, ¿no? Y en ese sentido, la educación es más, se da todos los días, es más cotidiana. La escolarización tiene esta responsabilidad de asegurar una continuidad de la especie, ¿no? Y una renovación de la especie, ¿no? Para mí ese es uno de los núcleos fuertes de la escuela, esa temporalidad larga, ese diálogo, ese encuentro intergeneracional en torno a la cultura común, en torno a lo que pensamos que vale la pena transmitir, repartir, ¿no? Distribuir y permitir recrear entre todos, ¿no? Por ahí la pregunta que nos hacemos hoy es, bueno, si la escolarización necesita de un edificio específico, de una organización específica. Sabemos que hubo escuela abajo de los árboles y la hay muchas veces. Sabemos que hubo escuela en casas muy precarias y en habitaciones muchas veces, no en edificios suntuosos, ¿no? La pregunta que tenemos hoy en estas condiciones tecnológicas es si la escuela puede funcionar en una pantalla, en una computadora o en un texto impreso, si la escuela puede operar como control remoto, si puede actuar a domicilio, tanto como, no sé, aquí se llama el delivery del supermercado o de la farmacia, te puedo, ¿no? hacer el delivery de escuela. ¿Y qué quiere decir eso, ¿no? ¿Podemos sostener la escuela por otros medios? Para mí son preguntas que nos están haciendo revisar al final, bueno, y al final, ¿qué es la escuela? ¿No? ¿Dónde está ese núcleo central de la escuela? ¿Qué es lo que nos importa sostener? O en todo caso, ¿qué quiere decir sostener la escuela? ¿Quiere decir repartir tareas? ¿Quiere decir el vínculo, ¿no? Humano, afectivo, pedagógico que establecemos? Bueno, para mí ahí nos está obligando a preguntas muy importantes y estamos ensayando respuestas a esas preguntas en los modos que hacemos escuela, ¿no? Todos los días. Ahí quiero detenerme en dos o tres cuestiones que observo, ¿no? en esta domestización de la escuela, en esta entrega de la escuela a domicilio, en esta domiciliación de la escuela que estamos viviendo y en estas formas que encontramos de sostener escuela. Por un lado, yo creo, bueno, que esta cuestión de la escuela nos obliga a mostrar una parte nuestra, nos obliga a exponernos en un sentido como seres domésticos, ¿no? Que tiene una parte positiva y una parte quizás más complicada, ¿no? Ahí le preguntaba a una alumna de escuela primaria aquí en México, bueno, ¿qué aprendiste en las primeras semanas? Le pregunté a las pocas semanas de empezar el confinamiento y ella me dice, bueno, aprendí que mi maestra quiere mucho a los gatos, ¿no? Y a mí me sorprendió la respuesta y uno podría interpretarlo de varias maneras. A mí se me ocurren dos. Una es que, bueno, que no aprendió nada relevante o digno de mención en términos de contenidos escolares, porque me habla de los gatos de la maestra, de los gatos, ¿sí? de su maestra. O por otro lado, me parece que hay algo que para ella fue muy sorprendente y quizás memorable, que es conocer más de la vida privada de su maestra, ¿no? Yo no descarto lo primero, esto de que quizás no aprendió nada digno de mención en términos de contenidos escolares, pero diría que me parece que la segunda apunta, ¿no? Esta idea de, bueno, es reveladora de lo que pasó y lo que continúa pasando, ¿no? Todos tuvimos que ver y mostrar quizás más de lo que queríamos sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, los gustos, los estilos, ¿no? Ustedes están viendo acá ahora el estudio, no el mío, el de mi compañero, pero bueno, igual están viendo mi casa, ¿no? Yo estoy viendo
la de otros y otras, ¿no? Las familias tuvimos que ver a nuestros hijos como alumnos, también tuvimos que ver a otros colegas como docentes, verlos más de cerca, ¿no? Los hijos nos tuvieron que ver a nosotros como trabajadores, muchas veces como docentes, con una intimidad que no conocían, ¿no? Fue muy común escuchar ruidos de la casa, de la calle, estas interrupciones inesperadas de perros, de hijos, ¿no? De la comida, el mate, el café, ¿no? Y ahí nos damos cuenta bueno, que hay ventajas en ese espacio físico que permitía ciertas interacciones sincrónicas, que permitía también trabajar con múltiples lenguajes, ¿no? Bueno, que ahí hablan de cuestiones centrales, ¿no? Ahí también aparece una idea de lo colectivo y lo individual, ¿no? Que me parece que nos está pasando hoy. Uno de los efectos que se ve en esta situación es que la desaparición física de las aulas en estas condiciones sociotécnicas tan desiguales, tan heterogéneas, donde no tenemos espacios garantizados para permitir interacciones sincrónicas, lo que está generando es que individualicemos más, ¿no? El trabajo pedagógico. Y ese es un aspecto del que hablamos menos, pero que para mí revela algo importante, ¿no? La escuela es un espacio colectivo, es un espacio de lo común. Para los niños la falta de aula produce una ausencia de otras voces infantiles para aprender juntos, y ahí nos damos cuenta que esas voces infantiles en el aula son muy importantes. Digo, el constructivismo lo ha dicho mucho, pero creo que ahora ya nos quedan pocas dudas, ¿no? Algunos chicos, sobre todo los que asisten a escuelas donde tienen más oferta pedagógica y han podido sostener más cosas, dicen que están saturados de tanta atención adulta puesta sobre ellos, ¿no? Ponen en evidencia que en el aula los chicos se reparten la carga, se escuchan, aprenden de lo que dicen otras u otros, encuentran con quién o en dónde esconderse a veces de esta demanda, de esta mirada adulta, ¿no? que ahora está muy puesta, individualizada sobre ellos, ¿no? Ahí para mí, volviendo a algunas lecturas que hicimos sobre la escuela en los años 70, 80, 90, sobre todo esa crítica de la escuela como un lugar de encierro de la infancia, como un lugar disciplinario, en el sentido más estricto, más rígido, ¿no? Da cuenta de que esa mirada no ve esta otra parte, ¿no? Que la escuela también es un espacio de autonomía, de potencial emancipación de los chicos respecto a la familia, respecto a las familias respecto a sus hijos, ¿no? Me parece que ahí la autonomía también se vincula a una característica del encierro, que es que permite una menor visibilidad del afuera, ¿no? De repente ahora el espacio del aula se volvió muy público. Esto tiene una parte positiva porque, bueno, creo que la enseñanza es un asunto público sin duda, pero hay otra parte que es quizás un poco más complicada porque los interlocutores, digamos, hay mucha visibilidad en un sentido quizás más de panóptico, ¿no? Más de vigilancia, más de estar viendo qué haces, qué no haces, ¿no? Y creo que ahí hay, bueno, por ejemplo, muchos maestros me contaban en entrevistas que ellos se sentían muy vigilados por las familias, por los padres, ¿no? En vez de estar pensando en qué está pasando con los niños, están ahí preocupados por la mirada de otros adultos. Y esto creo que es un aspecto que es preocupante, ¿no? Una cuestión ahí que me parece que también hay que pensar es que, bueno, esto está pasando en ciertos sectores, yo diría sobre todo urbanos de clase media o en escuelas que tienen buenas conexiones, donde hay un exceso de miradas y de atención. También tenemos lamentablemente la otra parte que tiene que ver con la desvinculación y el desenganche, ¿no? Hay muchas encuestas en distintos países respecto a qué porcentaje de chicos no se han conectado de ninguna manera con sus maestros, y este es un aspecto muy preocupante porque además los que no se han conectado son los sectores más desprotegidos, más pobres, ¿no? Y ahí lo que vemos no es exceso, sino ausencia, sino cortes, ¿no? Y yo creo que ahí hay desafíos muy distintos, pero hay desafíos que hay que encarar, ¿no? Y yo creo que también vemos ahí, más allá de las desigualdades que ya existían, por supuesto, pero la pandemia las amplifica, es que la escuela, las aulas, permitían cierto mínimo común de reglas, de atención, de señalamientos, que posibilitaban una cierta nivelación de lo que se ofrece, ¿no? Y sobre todo permitía a las escuelas y a los docentes y directivos más comprometidos que pudieran hacer ese tipo de trabajo pedagógico que es muy difícil hacer a la distancia, ¿no? Porque si no hay en la casa, no hay conexión, no hay apoyos pedagógicos, es mucho más difícil trabajar, ¿no? Y bueno, de nuevo ahí tenemos, por un lado, esa individualización y una fragmentación muy grande, ¿no? Yo diría,
otro aspecto que es muy importante y que ahí también quiero tomar un poco de la teoría con la que habíamos pensado la escuela, la cuestión de que la escuela es un espacio otro, ¿no? Yo ya lo mencioné, esta cuestión del umbral. Bueno, por ahí detenernos un poquito más a pensar esa idea del umbral. Y ahí quiero retomar una idea de Michel Foucault, un filósofo francés muy importante, muy interesante. Él dio una conferencia en 1967 al Círculo de Arquitectos en Francia, y él les hablaba de la idea de espacios otros, no como las utopías, los espacios irreales, sino lo llama él las heterotopías. Él dice que son emplazamientos reales como los internados o los colegios, los hoteles de viaje de bodas, el servicio militar, los cementerios, el cine, que invierten los lugares habituales, ¿no? Nos permiten un pasaje a otro lugar, ¿no? Y permite invertir algunas cuestiones. En esos espacios otros se juega esta posibilidad de pasaje, de umbral, que son importantes para una autonomía intelectual, una autonomía afectiva, ¿no? Y para mí, digo, podemos incluir a la escuela en esta serie, más allá de que para Foucault la institución escolar siempre estaba más del lado de los que no el espacio otro, sino el espacio uno, ese que organizaba el espacio habitual de manera más jerárquica, de manera más vinculada a las formas dominantes de poder. Pero me parece a mí que en esta época sociotécnica la necesidad de encuadre, la necesidad de territorialidad, la necesidad de cierto tipo de trabajo más pausado, más uno a uno que da la escuela, en ese sentido puede operar como espacio donde se invierten ciertas jerarquías y por supuesto se instalan otras, ¿no? Y a mí me gusta mucho vincular esta idea de espacio otro a una idea del conocer, de qué queremos hacer con el conocimiento en las escuelas, ¿no? Hay una poeta española, Chantal Melliard, que ella dice, bueno, conocer implica merodear por lo ajeno, extraviarse, alejarse, irse lejos y volver, para producir, ella dice, una reflexión sobre lo propio. Si no hacemos esto, si no hacemos extravío, este merodeo por lo ajeno, y si no volvemos, habremos hecho lo que cualquier turista, estoy citándola a ella, ¿no? Ir de lo mismo a lo mismo, salir de lo propio, no tanto para desestabilizarlo, como para reforzarlo por medio de lo otro, ¿no? Y a mí me parece que en esta época en que tenemos, ¿no? en las redes sociales tanto de estos filtros de burbujas en las que siempre nos movemos de lo mismo a lo mismo con la gente que piensa como nosotros, ¿no? Y nos muestran más de lo que nos gustó. La escuela, al revés, puede operar en ese sentido, invirtiendo esas jerarquías como un espacio otro que ayude a animarse a ese merodeo por lo ajeno, por lo de otros, por lo de todos, ¿no? Para poder volver a pensarse a sí mismo con otras herramientas, ¿no? Ahí yo diría, bueno, como última característica que quisiera plantear en torno a estos desafíos, ¿no? que tenemos hoy para sostener la escuela, es cómo recuperar algo de lo propio de la vida del aula en estas condiciones tecnológicas que están atravesadas por la desigualdad, porque no todos los chicos tienen conexiones, a lo sumo a veces tienen un celular con datos limitados, pero también porque aunque tengan conexión, las plataformas no siempre permiten conectarse de la mejor manera, ¿no? Aquí estamos haciendo una conversación virtual con un grupo muy grande en la plataforma, esto es fantástico, podemos estar comunicados muchísimos que no podríamos haber estado conectados, pero la verdad es que es difícil conversar en este contexto, ¿no? Podemos emitir mensajes, ¿no? Que a lo sumo, bueno, yo cada tanto voy mirando un chat en el que me pasan algunos mensajes, pero es muy difícil interactuar con eso porque la plataforma no da, ¿no? Y creo que en ese sentido son mejores para ciertas cuestiones y son peores para conversar en grupo, para seguir hilos de pensamiento más singulares, para disponerse a trabajar, ¿no? más profundamente, ¿no? Yo digo, bueno, las plataformas seguramente van a mejorar, vamos a tener mejores opciones, pero igual vamos a necesitar que haya maestras y haya maestros que se preocupen por generar y por acompañar estos procesos de aprendizaje en sus alumnos, de manera colectiva, pero también singular, porque el aula se organiza pedagógicamente en torno a un trabajo en común, pero también de cada uno, ¿no? Para mí esta cuestión es fantástica del aula y también eso es lo que vemos y lo que extrañamos, ¿no? Poder, no sé, un dictado en el que se dicta todo y también puedo ver cómo está cada uno, una conversación en la que vamos colectivamente probando ideas, ensayando ideas y dándole un cauce común, ¿no?
Me parece a mí que lo que extrañamos del aula es esta ventaja de poder estar simultáneamente todos, poder además seguir las miradas, cambiar de ritmo, de foco según nos van diciendo, las señales que no siempre son verbales, ¿no? Si las cosas no están funcionando bien. Y también podemos estar enfocadas en algunas cuestiones sin tantas distracciones como nos está pasando ahora, ¿no? Que estamos ahí en una pantalla, otra pantalla, ¿no? Y bueno, y el perro, y la casa, y el mate, y el café, ¿no? En ese sentido, para mí también pone de manifiesto, bueno, que la clase es un espacio-tiempo que es multisensorial y que en lo digital tenemos privilegiados algunos sentidos. Por ejemplo, bueno, ahora en este caso lo visual y lo oral, en muchos casos se está privilegiando lo escrito. Este es un aspecto interesante en un sentido de poder trabajar mejor la escritura, pero en otros casos, cuando es muy difícil por las dificultades que tenemos de conexión, se privilegia más la oral, ¿no? O los impresos, ¿no? En ese sentido me parece a mí que el multimodal, estos múltiples modos de comunicación, no sé, orales, escritos, visuales, gestuales, que se dan simultáneamente en el aula, son difíciles de resolver en las plataformas que tenemos actualmente, y menos aún la sincronicidad, ¿no? Y me parece que ahí tenemos algo para pensar respecto a cómo tratar de recrear en estas condiciones. Si no podemos lo multimodal simultáneamente, no olvidarnos de ninguno, ¿no? Si estamos trabajando mucho lo oral, traer la escritura; si estamos trabajando mucho la escritura, traer lo oral, lo visual, ¿no? El contacto que implica vernos, escucharnos, la voz, ¿no? Y de esto se ha hablado mucho, la importancia de retomar ese contacto afectivo, visual, ¿no? que tenemos. Una cuestión también creo que estamos aprendiendo, y esto se ha insistido mucho, yo trabajo el tema de medios digitales, es bueno, qué es lo que producen, ¿no? Y qué es lo que está pasando con esta nueva economía de la atención en la cual estamos permanentemente pegados a pantallas, ¿no? En la que todas nuestras interacciones se vuelven potencialmente datos, mercancías comercializables, ¿no? Yo creo que ahí estamos, bueno, en plataformas que no promueven formas de atención más profundas, más detenidas, un tiempo de trabajo más pausado, uno podría decir una escala más humana, ¿no? Yo creo que en esta nueva economía de la atención es difícil concentrarnos en algo en particular, y se viene trabajando desde hace tiempo como desafío pedagógico. ¿Qué pasa con la atención en estas condiciones sociotécnicas? Bueno, ¿qué pasa con la atención en estas condiciones sociotécnicas en medio de la pandemia, que es un desafío mucho mayor, ¿no? Porque se suman las ansiedades, los miedos, ¿no? Las noticias que nos invaden, las preocupaciones, ¿no? Yo creo que ahí en el ámbito doméstico estamos viendo también la dificultad de concentrarnos y la necesidad de tener un espacio otro. De nuevo, vuelvo a esta idea, ¿no? Y por ahí pensar, bueno, ¿qué cosas podemos hacer desde la invitación pedagógica que hacemos a nuestros alumnos para dar cuenta, ¿no? de estos desafíos? Y ahí creo que hay que entender que estas interrupciones de las que hablaba al principio no son solamente anécdotas, sino son evidencias de un problema grande que tenemos en este tiempo, ¿no? Yo creo que ahí hay desafíos muy importantes de los que ya veníamos hablando antes, ¿no? Y que quizás también hay que ver que las nuevas tecnologías en ese sentido sean menos liberadoras de lo que se prometía inicialmente, ¿no? Se decía, bueno, van a poder navegar, explorar libremente, ¿no? Y esto va a ser una emancipación respecto a la fijeza de lo escolar, pero me parece que esas críticas se olvidaban que hay nuevas sujeciones en esas, ¿no? En esa conectividad permanente y en esa invasión cada vez mayor de todos los ámbitos de la vida social por las plataformas, ¿no? Muchas veces hoy nos encontramos más esclavos de las redes, más atados a los celulares, ¿no? Me parece que ahí estamos viendo, y la pandemia lo permite ver, que hay un valor en la desconexión, hay un valor en la libertad que eso trae, sobre todo cuando es por decisión propia. Por supuesto, cuando no te puedes conectar porque no tienes los medios, es una situación, no es ninguna liberación. Pero aquellos que podemos conectarnos y hoy nos sentimos esclavos de las pantallas, me parece que también hay que trabajar pedagógicamente el valor de la desconexión y la libertad respecto a lo que las pantallas nos ofrecen todo el tiempo, ¿no? Entonces, por eso digo a los maestros y maestras, ofrezcan diversidad de opciones, ¿no? Ofrezcan cosas que impliquen ir y volver de las pantallas, que impliquen otro tipo de actividades táctiles, ¿no? Creativas, encuentros con otros, con los que se pueda en un contexto de confinamiento, ¿no? Con distintos lenguajes, preparar cosas fuera y volver, ¿no? Pero bueno, siempre enseñando una cierta autorregulación y una cierta libertad respecto a esto tan invasivo que ofrecen las pantallas, ¿no?
quiero ir cerrando ya estas reflexiones para volver a pensar en esto de qué hace que una escuela sea escuela, ¿no? Y en lo que está poniendo en evidencia, bueno, ese trabajo que hace la escuela que solo ella, al menos hasta este momento, la escuela puede hacer, ¿no? Yo creo que ahí hay un aspecto que quizás es menos tangible, del que hablé al principio, pero querría volver a trabajar, ¿no? Que es esta cuestión de esa temporalidad más larga, ¿no? Ese encuentro entre generaciones, ¿no? Que tiene una temporalidad más larga que yo llamaría estudio, formación, podemos llamarlo desarrollo de competencias o capacidades, ¿no? Lo que quiero resaltar es que la escuela propone una forma de operación con los saberes que se distancia del saber cotidiano, que trae lenguajes o procedimientos que en principio tendrían que ser más complejos y más elaborados para que las nuevas generaciones puedan darse esa oportunidad de entrar en contacto con esta experiencia codificada de la humanidad, ¿no? Y lo que hay que pensar es que ese contacto no es unidireccional, no es que los viejos se lo ofrecemos a los jóvenes, sino que la escuela tiene que ofrecer el tiempo para que los nuevos, para que los jóvenes se apropien de esos saberes a su ritmo y en diálogo con las condiciones que se presentan en esta etapa. Perdón. En cada etapa se presentan desafíos distintos, ¿no? Acá hay una cita muy referida muchas veces de un filósofo alemán, Walter Benjamin, y él decía: cada generación tiene su propia cita con el pasado, ¿no? Y bueno, y esto es parte de lo que hay que entender. La escuela organiza esa cita con el pasado, y en ese sentido tiene que ofrecerla para que también cada generación se lo apropie a su manera, ¿no? Actualizando esas cosas. ¿Qué le dice el pasado a los problemas del presente, ¿no? ¿Qué le dice a su propia experiencia, ¿no? Para mí ahí es muy importante pensar también en esta pandemia cómo le hacemos lugar a las preocupaciones, a los miedos, a las experiencias que están viviendo las nuevas generaciones, ¿no? Y yo no digo ahí que ese encuentro tenga que ser necesariamente armonioso o idílico, muchas veces toma la forma de rechazos, de rebeliones y de transgresiones. Y para mí ese dato quizás es el menos importante. Si se armó ese espacio de encuentro intergeneracional con generosidad, con confianza, el diálogo va a aflorar más temprano o más tarde. Pero si no surge esa idea de diálogo, si no dejamos que cada generación tenga su propia cita, habrá que preguntarse si las pedagogías, ¿no?, que estamos poniendo en juego son realmente invitaciones a trabajar juntos la cultura común, o si más bien hay que revisar, ¿no?, algunas de las opciones referidas, ¿no? Me parece a mí que ahí la escuela, como ese lugar de encuentro con la herencia acumulada, pone en acto un horizonte de largo plazo que es importante para las sociedades, y más todavía en este contexto de cambio vertiginoso, de amenaza a la vida, ¿no? Me parece a mí que ofrecer un tiempo más largo es algo, bueno, que ofrece de nuevo un reaseguro, una confianza, ¿no?, de que esto en algún momento va a pasar, de que esto ha pasado en otros contextos, ¿no? Yo también digo, bueno, por ahí es un buen momento para estudiar otros momentos de crisis y cómo la humanidad encontró recursos para salir adelante, ¿no? Me parece que también puede ser ahí una buena forma de aprender rápido. Vuelvo a esta idea inicial de la peste de Camus, bueno, que todos somos de aquí, de este planeta, de esta humanidad, y que tenemos que pelear juntos esta batalla, ¿no? Cierro con una idea que, pensando en este futuro inmediato que tenemos de la pospandemia, de la pandemia y la pospandemia que en algún momento llegará, y quiero cerrar con una idea que propuso Bruno Latour, un filósofo y sociólogo francés, que propuso al inicio de este contexto del coronavirus un ejercicio colectivo. Que imaginemos, él decía, las medidas de protección para evitar volver al modelo de producción anterior a la crisis. Sabemos que hay un montón de cosas que no funcionan, ¿no?, que no venían funcionando: la crisis ecológica, las desigualdades crecientes, los problemas de la democracia. Bueno, tuvimos que suspender todo, ¿no? Tuvimos que parar. Bueno, ahora que paramos, podemos imaginarnos qué cosas no queremos reanudar y qué cosas sí queremos reanudar, y aquellas que no queremos reanudar, qué transiciones imaginamos para la gente que vive de esas actividades. No es cuestión de decir, bueno, paramos, no sé, la industria petrolera, ¿qué hacemos con la gente que vive de eso? Paramos un montón de cosas, ¿qué hacemos con eso, no? Para mí esta idea de que es un buen momento para imaginar otros mundos posibles es una idea muy rica, y yo creo que es un ejercicio que tendríamos que hacer en las escuelas también, en la educación, ¿no? Y hacer nuestra propia lista: qué de lo que paró no queremos reanudar,
que de lo que paró queremos seguir, ¿no? Si yo armo mi propia lista, diría, yo quiero que la escuela vuelva. Yo quiero que la escuela vuelva como un espacio presencial, como un espacio específico de trabajo con los conocimientos. También quiero que vuelva mejor, ¿no? Y me parece que ahí hay que tratar de hacer escuela por otros medios en este contexto para ir aprendiendo y para ir fortaleciendo esas maneras de hacer escuela mejor, ¿no? Insistir, por ejemplo, en que la escuela sea un espacio de conversación, sea un espacio de trabajo de lo común y de lo singular, ¿no? Sin duda va a haber condiciones tecnológicas distintas y creo que podemos aprender también mucho respecto a esto. Esto ha sido, yo digo, yo trabajo en temas de medios digitales, creo que esta es la primera vez que realmente llegamos a todos los docentes con la convicción de que hay que formarse en estos temas, porque este es un tema, este es el mundo en el que vivimos, ¿no? Esto no podemos mirar al costado, vivimos en estas condiciones tecnológicas, mediáticas, particulares, tenemos que aprender sobre esto de nuevo, también para desconectarnos. No quiero decir que tenemos que aprender para celebrarlas y decir está todo bien, sino también para desconectarnos. Pero en todo caso me parece a mí que lo más valioso es que este espacio que llamamos escuela tiene que seguir trabajando como una forma de encuentro que produzca un trabajo con el conocimiento que no se da de forma suelta, que no se da para ganarle a nadie, sino que tiene que ver con abrirse otros mundos propios y con otro mundo común, ¿no? Como un espacio de cuidado propio y de todos, de nuevo, como un espacio de trabajo amoroso con la lengua, con los saberes. Yo creo que esa idea de trabajo amoroso es una idea que han trabajado distintos pedagogos y es importante. La escuela es un espacio de lo amoroso, del cuidado, ¿no? Del tiempo de trabajo, del darle espacio a todos y a cada uno. Me parece que si la escuela puede seguir funcionando así, en las condiciones que sea, ya sea que estemos en pantuflas, en pijama, en chanclas, como decimos en México, este tiempo va a haber valido la pena. Bueno, aquí quisiera detenerme y abrir una conversación entre todas, entre todos, respecto a estas ideas de, qué significa y qué habría que sostener de la escuela en este contexto tan complejo, tan difícil. Inés, muchísimas gracias. Tenemos 6.800 personas conectadas y creo que la vice coincide conmigo. Ha sido maratónico en esta ocasión el poder sintetizar, porque hay comentarios, hay reconocimientos, hay preguntas muy puntuales. Yo quiero rescatar simplemente un par de frases muy poderosas que han dicho nuestros maestros, que la educación realmente sea la pandemia de la que nos podamos contagiar el día de hoy y que la escuela sea realmente ese centro de solidaridad social, de transformación social, el lugar del encuentro afectivo, como acabas de decirlo tú, pero también como ese espacio donde se pueden generar diálogos de lo que verdaderamente vale la pena en la vida hoy. Creo que eso lo rescatan mucho los maestros y hay muchas dudas y preguntas y sé que la Visa ha estado muy juiciosa sistematizando para ver si logramos sintetizar de alguna forma las múltiples intervenciones porque realmente como nunca ha habido reacciones en esta ocasión. Por eso, Vice, quiero darte la palabra para que vayamos ofertándole a Inés las preguntas o recopilando al menos como los paquetes de intervenciones de nuestros maestros. Adelante, Vice. Gracias, Edison. Inés, mil gracias. Mil gracias. Vas a tener la posibilidad de leer con calma los mensajes, Sí. pero nosotros vamos a hacer una intermediación más o menos sensato. Yo reuní y voy a hacer como 3 paquetes entre comentarios y preguntas, como que abren temáticas a lo que tú has puesto en la presentación tuya, como en las reflexiones que has manejado durante la presentación. Hay una tendencia, un grupo importante de comentarios de los maestros sobre el ejercicio del reto también que nos pone el tema a los niños, niñas que son los más excluidos. Y aquí en el caso colombiano, la brecha urbano-rural claramente es uno de los retos y de las condiciones más fuertes que tiene que afrontar el sector educativo. Entonces, hay unos grupos más excluidos, unos niños que por sus condiciones no logran el contacto con esa escuela que estamos en este momento construyendo dentro del concepto amplio que hace. Entonces, sobre eso, María del Carmen Jiménez, una maestra, hace un comentario sobre el tema que es el siguiente. Dice, la escuela continúa activa cuando somos capaces de sostener a sus estudiantes.
vivos en el aprendizaje. Y no son los medios, sino es la manera de poder motivarlos. Y sobre esto entonces viene un ejercicio que retomo a partir de las reflexiones que tú has dado, y es ya ampliando esa comprensión de escuela, mirando las dificultades, pero también las condiciones de mayor vulneración, el reto que se persigue de parte de algunos de los maestros por sus condiciones, de seguir avanzando en búsqueda de mantener ese contacto con los niños, donde claramente sabemos que los niños con mayores dificultades son los que se van a ver mucho más afectados. Marco Tulio, un profesor, nos decía sobre este mismo tema, eh, la escuela no está llegando a la población estudiantil rural, y él entonces hace una propuesta que es de las cosas que no se nos habían ocurrido, pero él dice, necesitamos un esquema de alternancia a domicilio. En Colombia se ha denominado alternancia a la posibilidad, cuando existan las condiciones, de que los niños combinen el trabajo académico en casa con algunos encuentros presenciales con los maestros. Y entonces Marco Tulio lo que nos dice es como inventémonos una posibilidad de alternancia a domicilio, digamos, como en esa búsqueda de mirar estrategias y posibilidades de acercamiento a los niños. Y es una mirada muy chévere, claro, sobre esto deciden claramente, son los profesores, con los rectores, ellos son los que definen exactamente eh, cómo es que van a trabajar y cómo disponen, digamos, sus posibilidades. Eso, un tema sobre el tema de la población en mayor condición de vulnerabilidad, el tema rural, que en el caso de América Latina tú lo conoces bien y sabes que es un reto en estos países fundamental. Hay otra serie de comentarios sobre ese punto central con el que abrimos la conferencia, o esa charla tuya, y era relacionado a eh, por qué afortunadamente no se nos ocurrió parar el tema de la escuela dentro de esa concepción amplia de la escuela, distinto a que estemos en aislamiento preventivo, pero que evidentemente sobre esta lógica estemos avanzando. Y Alejandro Gómez, un profesor, nos decía, un año sin aprendizaje sería un año de soledad de un niño. Una niña, así esté acostada, no deja de soñar. Y eso le implica a los docentes renovarnos en estos momentos de fragilidad, esto en la reflexión de poder entender por qué hay que mantener una escuela, cualquiera, la que tengamos la posibilidad de construir, pero en esa comprensión y esa concepción amplia de lo que estamos mirando ahorita. Y en esa misma lógica, entonces, Uber, un profesor, pregunta, ¿cuáles deberían ser las reflexiones de los docentes sobre su quehacer educativo en los tiempos turbulentos actuales que tenemos? Y un tercer paquete, digamos, también de comentarios y preguntas tiene que ver, Inés, con esa, esa tensión, digamos, si se quiere, que se puede generar entre el tema del mundo de lo público y lo privado, cuando el reto nos ha implicado entrar a las casas. Y entonces tú decías en la intervención que hacías referencia a algo que te han comentado un niño cuando decía que la niña lo que reporta haber aprendido es que aprendía que a mi maestra le gustan los gatos. Y entonces viene esta reflexión en torno a que la escuela tiene que entrar al mundo de lo privado en este momento, y en las condiciones actuales, la forma en que estamos operando hace entrar a lo privado, donde claramente se abren posibilidades para otras preguntas, otras indagaciones. Tú hacías referencia a lo que a uno le genera conocer esos espacios íntimos del otro, y eso educativamente tiene un valor muy grande. Y sobre eso, Luney Zambrano, una maestra, dice, el hecho de conocer un poco la privacidad de las familias, cuán necesario es para individualizar el proceso de aprendizaje. Y a mí eso me pareció muy potente, coincido totalmente con Linney, porque evidentemente es otra forma de acercarse uno a las condiciones de aprendizaje y a las condiciones emocionales, afectivas, motivacionales, sobre las cuales todo lo que proponemos en los marcos de enseñanza se replantea y evidentemente retoman otro alcance. Hay una reflexión que hace Fabio Acevedo importante sobre la manera como los estados miran a la escuela.
y básicamente asume o entiende, reflexiona en que más allá de verla como una obligación incómoda, de pronto en esas tensiones permanentes que hay veces se genera entre comprender, avanzar en la lógica de la escuela, en todo lo que implica sus maestros, la forma, la financiación, y más que verla como algo incómodo, evidentemente tenemos que avanzar hacia mirarla como esa posibilidad institucional de transformación social y de cambios posibles para la sociedad. Y hay preguntas mucho más concretas y con esta termino porque empiezan a hacer mucho entre comentarios y demás. Eh, Magnolia dice, ¿y entonces qué podríamos decir de por qué es importante la escuela? ¿Y qué hace que la escuela, qué hace la escuela, perdón, eh, qué hace la escuela que sea un espacio vital y que hoy sea más urgente que nunca? Como decía Edison, hoy ha sido muy retador. Hoy tenemos un número importante de maestros, son más de 6.000 maestros, y hay un maestro que hacía una reflexión bonita. Pues somos 330.000 maestros desde el sector oficial. Decirle también al profe, no nos estamos conectando solamente maestros desde el sector oficial, como grupo somos mucho más. Uno podría decir que en Colombia somos, Inés, cerca de 500.000 entre maestros, directivos docentes, equipos administrativos que están vinculados directamente al funcionamiento cuando uno mira lo oficial y lo privado. Y hoy no hay esa distinción, hoy son nuestros niños, no importa a través de qué forma. Y él dice, son 6.000 no más los que están conectados. La reflexión es bonita, pero uno dice, nunca habíamos logrado un espacio donde 5.000, 6.000, 9.000 maestros semanalmente nos estén acompañando. Ojalá sean más, pero ojalá sean más bien otras formas de unirnos y de reflexionar en torno a lo que está significando este reto de la pandemia para el sector educativo. Yo pararía y tengo otro poco de papeles y demás, pero creo que hagamos esta tandada porque no quiero que sea yo la que tenga que hablar, sino que te podamos escuchar a ti, Inés. Bueno, retomo algunas ideas. Nada, muchas gracias por los comentarios y después los leeré con más calma. La verdad es que es muy, muy interesante. Y efectivamente uno puede decir, bueno, no somos tantos, yo creo que igual somos muchísimos, ¿no? Si comparado, y como dice Constanza, ¿no? Bueno, hasta dónde podíamos llegar y lo que estamos haciendo hoy, esta posibilidad de tener una comunidad en la que conversamos, en la que nos escuchamos, así sea en diferido, ¿no? Me parece que es muy valiosa, ¿no? Y además, bueno, después quedan aquí grabadas las cosas y se ven y uno ve que con las semanas hay mucha más circulación, ¿no? Y hay muchos usos que esto puede tener, ¿no? Y que puede tener también usos en la formación docente, por ejemplo, ¿no? Y creo que esto es algo que hay que incentivar, bueno, cómo estamos formando hoy a los docentes y cómo estamos trabajando la formación docente en este contexto a partir de la conversación pública que se abre. De nuevo, ¿no? Hay algo que empieza a ser más público, que se visibiliza de nuestro quehacer docente, que hay que incluir también a los nuevos, ¿no? Hay que incluir a los maestros que se están formando, que van a aprender mucho de manera acelerada en este contexto. Paso a los comentarios o preguntas. Por un lado estaba el reto urbano-rural y la cuestión de cómo trabajar, las desigualdades tan fuertes, las exclusiones tan fuertes. Bueno, yo creo que ahí hay que, por un lado, apoyarse mucho en las políticas públicas. Me parece que no se puede dejar librado a lo que cada maestra puede resolver. Hay que tratar, no sé, de tener materiales disponibles, de hacer uso de la radio, de hacer uso de la televisión, ¿no? De hacer uso de los canales que sí llegan, aunque lleguen poco, pero sí llegan, de ver cómo, no sé, conozco experiencias en otros países, bueno, que hay un trabajo de repartir alimentos y junto con repartir alimentos, repartir materiales escolares, ¿no? Y bueno, y estos materiales escolares que van y vienen cada 15 días, está muy lejos de lo ideal, pero algo es mejor que nada, ¿no? Y es una manera de mantener este vínculo. Entonces la invitación que haría es, bueno, tratemos de pensar cuáles son los medios, cuáles son las tecnologías en un sentido muy amplio de las que disponemos y, bueno, tratar de sostener la escuela por todos esos medios que tengamos a mano, ¿no? Conozco muchos maestros que están trabajando por WhatsApp y, bueno, y ese WhatsApp que no es lo ideal, pero que funciona para mantenerse conectados. Tiene muchas limitaciones y tiene muchos problemas. Este trabajo de adultos con menores, bueno, si están los padres o las madres o los familiares involucrados, eso es muy importante.
pero al mismo tiempo también se ha demostrado que es una manera de llegar, ¿no? De enviar trabajos, de recibir trabajos, de enviar audios, de enviar cuentos, ¿no? De muchas cosas que están circulando. Patricia Redondo creo que contaba hace poco la experiencia que hicieron ellos de, bueno, de estos cuentos que viajan a la noche, ¿no? Palabras viajeras, y bueno, qué importante que han sido, de bueno, todas las noches me voy a dormir escuchando un cuento, ¿no? Y bueno, y es una manera en la que la escuela y la comunidad se hace presente, ¿no? En un contexto muy, muy difícil, muy desafiante, ¿no? Ahí quiero también reconocer, bueno, ahí yo estoy dirigiendo aquí una tesis de una estudiante colombiana muy querida, Yuri Páez, que trabajó en San José del Guaviare. Vi que estaban conectados en San José y conozco de cerca, porque ella trabajó ahí, las dificultades enormes que tienen, y quiero mandar todo mi reconocimiento y todo mi aliento para que el trabajo que hacen todas las escuelas rurales en Colombia y en toda nuestra América Latina, bueno, siga adelante. Qué importante que es ahí que esté la escuela como un ámbito de pacificación, como un ámbito de horizonte de futuro, como un ámbito de comunidad, ¿no? Como un ámbito de lenguaje, bueno, es fundamental. Así que bueno, eso creo que más que nunca no hay que pararlo, ¿no? No hay que pararlo y ver de qué manera se sostiene. No hay recetas, me parece que hay que buscar de distintas maneras lo mejor que se pueda sostener la escuela ahí. ¿Qué mantener? Decían, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante la escuela? ¿Qué es lo que hace que la escuela sea un espacio vital y que sea más urgente que nunca? Bueno, la respuesta que yo tengo es la que di, ¿no? No quiero repetirme demasiado, pero tiene que ver con generar ese encuentro intergeneracional, esa conversación, ese trabajo con los saberes. Y yo les diría ahí, es importante esto porque recordarlo bien, porque hubo una tendencia al principio, no sé si pasó tanto en Colombia, aquí en México pasó mucho, en Argentina también, de lo que había que hacer es mandar tareas, ¿no? Y mantener ocupados a los niños. Entonces mandábamos tareas, un montón de tareas, porque pensamos que la escuela hay que replicarla tal como era, que la escuela no era solo tareas, ¿no? Pero hay una idea de que, bueno, lo que puedo hacer mandar tareas. Y yo creo que el punto ahí central es acordarse que tiene que haber una conversación, ¿no? De nuevo, la tarea no sirve si no es retrabajada. Por supuesto, hay tareas mejores, hay tareas peores, hay tareas más interesantes, hay tareas que invitan a ese encuentro, hay tareas que desinvitan, ¿no? Entonces yo les diría, bueno, quizás como un criterio para mantener ahí es, bueno, cuánto este trabajo que estoy proponiendo invita o no invita a cierto tipo de trabajo con los saberes, que los podemos llamar estudio, aprendizaje, desarrollo de competencias, ¿no? Desarrollo del lenguaje, bueno, ¿qué estamos haciendo ahí, ¿no? Y qué lugar estamos dando a los otros, qué estamos escuchando, ¿no? Respecto a lo que les está pasando a los estudiantes en esto. Ahí pensaba, bueno, también, ¿no? En relación a lo que lo que permite saber, creo que lo que se decía, las reflexiones sobre el quehacer educativo de los docentes. Me parece a mí también que lo que está pasando nos permite una mayor reflexión, nos permite, de esto voy a hablar después, ¿no? Esto de conocer mucho más a nuestros estudiantes, pero también conocernos mucho más a nosotros, ¿no? Darnos cuenta, abrir nuestros procesos de trabajo, si salgo primero con las tareas, bueno, ¿qué estoy pensando que es la enseñanza? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que modificar respecto a esto que estoy pensando que es la enseñanza? ¿Qué lugar le estoy dando a los otros? No sé, ¿qué retroalimentación estoy ofreciendo? ¿No? Bueno, de nuevo, ¿qué ida y vuelta estoy proponiendo en las condiciones en que podemos? Si esa ida y vuelta es cada 15 días, bueno, es una ida y vuelta muy distante y habrá que pensar, bueno, cómo lo hacemos, ¿no? Pero aún en esas condiciones, ¿qué puedo pensar también de trabajo colectivo, ¿no? Yo escuchaba la otra vez estar en un panel con una maestra española, una directora de una escuela española, y ella decía, bueno, nosotros armamos radioteatros, ¿no? Y entonces una manera de mantener un trabajo colectivo es que los chicos se organicen en grupos para hacer radioteatros y bueno, que a pesar de todas las dificultades técnicas, bueno, se vayan conectando y vayan haciendo una producción en común, ¿no? Y que no es una cuestión forzada, que es una cuestión muy legítima. Bueno, el radioteatro hay que producirlo entre todos, ¿no? Hay que pensar un guión, hay que pensar cómo distribuimos las partes, ¿no? Los roles, etcétera. Ese es un aspecto para mí que no tenemos que olvidarnos y que me parece que nos hace volvernos mucho más reflexivos sobre lo que hacemos. Último punto que quiero tocar tiene que ver con esto público y privado.
y este reto de entrar en las casas y de conocer los gatos, los perros, los cuadros o los libros que hay o los que no hay, o las cocinas, ¿no? O las precariedades muchas veces, cuán necesario es eso para individualizar el aprendizaje. Y yo diría, sí es necesario, creo que lo que aprendimos no nos vamos a olvidar, pero creo que también habría que mantener mucho cuidado, ¿no? También mantener un cierto pudor respecto y mucho respeto a lo que se muestra y lo que no se muestra, ¿no? Yo creo que ahí también volvemos a descubrir que algo de secreto no es malo, no es secreto, quizás la palabra secreto, pero sí, hay un secreto, hay algo que se mantiene entre nosotros, en los que estamos en el aula, ¿no? Hay a veces equivocaciones, errores que no tienen por qué difundirse. En México hay una expresión muy linda que es balconear, ¿no? Como exhibir. Me parece que eso es fundamental, no exhibir tanto, ¿no? Me parece que hay que tramitar este tiempo en el que hay tanto desplegado de lo doméstico con todo el pudor y el respeto que podamos, siempre cuidando la dignidad nuestra, la de los otros, ¿no? Me parece que este aspecto es fundamental. Me acuerdo cuando trabajaba en Argentina en la formación docente, una vez una maestra rural me dijo, bueno, tenemos que conocer más a nuestros alumnos. Y ella me respondió algo muy lúcido. Me dice, ¿sabes qué, Inés? Yo ya los conozco demasiado. Me gustaría conocerlos un poco menos, ¿no? Porque los conozco tanto que yo ya me imagino lo que les va a pasar, lo que no les va a pasar, y pienso que todas las limitaciones que tienen, no me puedo imaginar nada más allá de eso. Entonces, en esa precaución que ella dijo, no hay que conocerlos demasiado, me parece que también hay que mantenerla aquí, ¿no? Creo que es muy importante darnos cuenta que nuestros alumnos están muchas veces en condiciones muy difíciles y que les pedimos cosas que para ellos son logros enormes, que muchas veces no valoramos suficientemente. Yo de nuevo creo que ahí lo que aprendimos, ojalá que no nos olvidemos, ¿no? No nos olvidemos las condiciones de desigualdad, las condiciones precarias, las condiciones difíciles en que trabajan muchos maestros y maestras, muchos niños y niñas, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que tenemos que olvidarnos un poco de eso para imaginarnos que pueden alzarse sobre eso y pueden llegar más lejos, ¿no? Y me parece que ese segundo aspecto de lo público y lo privado, bueno, que lo público sea también el lugar en donde los ayudamos a alzarse sobre sus hombros, en donde esa condición de desigualdad no es un límite infranqueable, es una condición sin duda que tenemos que reconocer, pero también queremos trabajar para superarla, ¿no? Me parece que ahí hay que también mantener esa idea fuerte, ¿no? De mucho respeto, ¿no? Mucho respeto a estas condiciones. Bien, Inés, muchísimas gracias. Realmente todavía siguen llegándonos muchísimas preguntas, muchísimos comentarios. Yo quiero retomar uno que la vice efectivamente me subrayó aquí, de Ángela Velasco, cuando dice, es que pensamos desde otros espacios que eran domésticos, pensarnos desde otros espacios que eran domésticos ha sido complicado porque ha supuesto la ruptura de fronteras físicas, un poco a propósito de lo que nos estás mencionando, y el empleo de tecnologías extrañas y que a veces parece que nos hacen olvidar o descolocarnos de la presencialidad y los vínculos que establecíamos en ellas. Posiblemente otros aprendizajes cercanos desde la cotidianidad y desde la intimidad se han empezado a permitir. Y a eso se le agrega Marcos Pinto diciendo salir a lo desconocido y en su recorrido construir aprendizajes con las familias y la sociedad. Creo que ahí está la tarea claramente explícita. Vice, creo que alcanzamos a hacer de pronto alguna otra pregunta muy puntual para ya cerrar con nuestro video de experiencias significativas en el país. Pues sí, hay una pregunta que a mí me llamó la atención, pero más que nada, sí, es un comentario, lo hace el profesor Sepúlveda, Simeón Sepúlveda, y es una pregunta directamente para ti, Inés. Dice, Inés tiene un libro editado en el 2003 que se denomina Enseñar Hoy. Es una introducción a la educación en tiempo de crisis. Dice, ¿algún parecido con la pandemia actual? Muchísimo, sí, sí, sí. Y de hecho estamos editando un libro en Argentina y un libro aquí en el que volví mucho a esa experiencia de enseñar en tiempos de crisis, porque sí, estamos en tiempos de crisis, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nos resultó muy importante darle la palabra a maestros y maestras, a niños y niñas, ¿no? Y creo que es muy importante hoy. Y también esta idea de, bueno, que
qué es lo básico, en un contexto en el que todo está en cuestión, en el que todo, y creo que todavía más en este contexto, ¿no? Nunca antes en la historia reciente, por lo menos, se había parado la escuela de esta manera, ¿no? Se habían cerrado las escuelas, fuimos obligados a enseñar de otro modo, ¿no? A esto que decimos sostener la escuela por otros medios. Bueno, creo que este es un momento muy particular de la historia y creo que va a permitirnos aprender muchísimas cosas, que yo creo que hay que, bueno, yo una de las cosas que insisto es documenten mucho todo lo que está pasando, ¿no? Documenten, reflexionen, piensen, realmente las escuelas tienen que ser centros de producción pedagógica, siempre lo pensamos, pero en este momento más, ¿no? ¿Cómo estamos creando? Tenemos que ensayar, no hay libro, no hay manual aquí, estamos todos, en todo el mundo, no solamente nosotros. Eso también es muy inédito, así que aprendamos de esto colectivamente y espero que salgamos mejores. No sé, mi parte optimista dice, bueno, yo creo, confío en que eso va a pasar y me parece que en las escuelas se están mostrando cosas muy esperanzadoras, ¿no? De mucho compromiso, de mucho trabajo. Sabemos las dificultades, pero también que hay mucha decisión de trabajar con esas dificultades y tratar de salir adelante. Y bueno, esa es la mejor fuerza que tenemos, es la gran fuerza que tenemos. Muy bien. A propósito de eso que acabas de mencionar, precisamente Inés, queremos compartir, es tradición ya compartir experiencias significativas que suceden en nuestras instituciones educativas, en nuestros municipios. Hoy traemos un video del departamento del Bichada, del municipio Nueva Primavera, del corregimiento de Nueva Antioquia. El video se titula Generemos desarrollo a través de la educación rural con Escuela Nueva. Vamos a correr ese video para poderlo comentar y así ir cerrando nuestro encuentro de charlas con maestros. Adelante el video, por favor. Castañeda García del grado quinto. Vivo en Nueva Antioquia Bichada y estudio en la institución educativa Víctor Samuel Andrade. Primero que todo le voy a agradecer a los profesores que me han apoyado en el transcurso del trabajo en casa, enseñándome y educándome con telefonía o videollamadas. También agradezco a mis padres que me han ayudado hacer también mis trabajos, para mandárselo a nuestros profes que nos están editando para sacar mis notas. Y también agradezco a la comunidad cafetera que me ha apoyado en ese transcurso. Y también agradezco a los profes porque me dieron un voucher de un mes para desarrollar mis tareas, mis trabajos, etc. Mi nombre es Miguel Aunay Estradia, me desempeño como docente de la institución educativa Víctor Samuel Andrade, Inspección de Nueva Antioquia Bichada. Los docentes hemos establecido estrategias como las siguientes: adaptación de guías evitando el exceso de actividades, creación de grupo WhatsApp para el envío de trabajos, entrega de vouchers donados por zona libre, acompañamiento a estudiantes en casa, orientaciones a través de llamadas telefónicas, orientaciones por grupo WhatsApp con videos, audios e imágenes, asesoría a estudiantes en el manejo de aplicaciones y acompañamiento por parte del Comité Cafetero de Caldas. Mi nombre es José Joel Aguirre Cova, soy de la institución educativa Víctor Samuel Andrade, del Bichada, soy del grado 9º. Hemos venido trabajando con el modelo Escuela Nueva por medio de WhatsApp. Los profesores nos envían las guías por vía WhatsApp, así desarrollamos las actividades. Si no entendemos algún punto, los profesores nos explican con videos y audios, así nosotros desarrollamos las actividades y les enviamos la guía a los profesores. El mensaje para los jóvenes de Colombia
es que no nos rindamos, que sigamos con esto algún día se acabará y así nos volveremos a encontrar en nuestra institución para poder compartir con nuestros profesores y compañeros y seguir adelante con nuestra educación. Mi nombre es Miguel Arnay Estrada Díaz, me desempeño como docente en la institución educativa Víctor Samuel Andrade del departamento del Bichada. Nuestra institución maneja el modelo Escuela Nueva, el cual trabajamos con guías de interaprendizaje para así brindarles la educación a nuestros estudiantes por la situación que está viviendo nuestro país acerca del COVID-19. Estas guías son adaptadas y son enviadas a través de vía WhatsApp, medio físico. Nuestra conectividad es muy esporádicamente, lo cual los estudiantes clandestinamente pueden acceder a esta información cada vez que puedan obtenerla. Gracias al Comité Cafetero de Caldas contamos con acompañamiento y orientaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Adelante, Vice. Gracias, Edison. Inés, esta es la muestra, hacemos estas presentaciones y estos videos cortos, nos los mandan desde las regiones con las tecnologías y las herramientas que tenemos. Claramente acá ya hemos tenido que sacrificar unos temas de orden estético por ganar en lo genuino, en lo que es realmente pues propio, y lo que puede ser son videos que ellos mismos elaboran y nos van enviando para que nosotros conozcamos y hagamos también, digamos, visible con los demás maestros experiencias como esta. Yo quisiera, en mi última intervención, voy a pasar algunos de los comentarios de los maestros y me voy a ir a una reflexión ya de cierre en estos 2 minuticos que nos quedan, y es, tú tienes la posibilidad de conocer varios países y el ejercicio que están haciendo desde varios países. Hemos sido absolutamente abiertos en el espacio, muy bien formados para la autocrítica. Afortunadamente en este momento creemos que es desde ahí que se construye, pero una reflexión, Inés, desde la experiencia tuya a nivel de política pública, de reconocimiento, porque se sabe claramente que los gobiernos tenemos que seguir haciendo, hacer cada vez más y ser más acertados además en las decisiones que tomamos. Dentro de lo que conoces de marco de política pública, si pudieras dejar 2 recomendaciones, pues en el ejercicio, ya te digo, nosotros dentro de la autenticidad que tiene este espacio, recibimos con cariño y con bastante humildad las recomendaciones que nos den. Y como yo sé que ya con esto cerramos y Edison es el que le da el cierre, solamente quiero hacer una invitación a los maestros a otro espacio también para que lo puedan aprovechar pedagógicamente. Ayer hicimos el lanzamiento de una apuesta muy bonita que se llama Historias en Altavoz. Va a ser transmitido de aquí en adelante todos los jueves de 2 a 3 de la tarde por Radio Nacional de Colombia. Es un espacio pedagógicamente muy bien pensado. Lo teníamos pues hace meses listo, pero bueno, ya se nos dieron las cosas, lo pudimos sacar. Entonces queríamos, porque como en estas sesiones se ha dado tanto el tema de la reflexión alrededor de la lectura, el valor de la palabra, la narrativa, el ejercicio diario y de retomar los recursos con los que tenemos, radio ha sido fundamental en este proceso y creemos que ahí se puede buscar un ejercicio de acompañamiento, pero además de hacer trabajo permanente con los estudiantes y con las familias. Quería dejar eso. Inés, te doy la palabra porque para nosotros es importante también esas recomendaciones de ustedes. Bueno, muchas gracias. Diría, bueno, varias cuestiones. Una es tratar de garantizar un guión común, ¿no? Me parece que aquí el riesgo que tenemos es de una enorme fragmentación del sistema educativo y que cada uno, bueno, con estas tremendas desigualdades que tenemos, se arregle con lo que puede, con lo que tiene a mano. Me parece que ahí es importante que las políticas públicas sostengan un guión común, tratar, bueno, de jerarquizar. Si tenemos este año tan complicado, ¿qué vamos a hacer? Por un lado, de criterios respecto a la evaluación, la calificación, la promoción, pero sobre todo, bueno, qué contenidos priorizamos, ¿no? ¿Cómo hacemos, si son estos contenidos
no sé, producir materiales audiovisuales, radiales, impresos, digitales, para que esto se pueda garantizar que por lo menos esté disponible en todos lados, ¿no? Después creo que es muy importante acompañar, ¿no? Acompañar a los maestros y a las maestras, dar formación, dar espacios como este y otros de discusión, de formación. No sé, por ejemplo, conozco algunas experiencias que se está trabajando en cursos de formación que se armaron así de manera expedita, digamos, ¿no? Con sus problemas, por supuesto, pero bueno, esto, si estamos, veía alguna de las preguntas, estamos usando WhatsApp, ¿podemos usar otra cosa o cómo usar mejor WhatsApp, ¿no? Y bueno, creo que ahí hay mucho espacio de formación, que podríamos decir, las plataformas que tenemos, cuáles son mejores, cuáles son peores, qué nos permiten, qué no nos permiten, qué ventajas y desventajas tienen, ¿no? Me parece que eso es importantísimo, acompañar a los docentes desde la formación y desde las distintas instancias, bueno, supervisores, ¿no? Jefes distritales que estén pensando qué necesitan, bueno, qué demandas aparecen y cómo podemos apoyarlas con las condiciones que tenemos, ¿no? Y finalmente creo que también hay que prestarle atención a la infraestructura tecnológica. Alguna de las políticas que se están armando aquí ha sido convenios que solo el Estado puede hacer con las empresas telefónicas, con las empresas tecnológicas, para garantizar convenios colectivos, distribuir equipos si se puede, por lo menos planes de celulares para que no cobren datos para actividades educativas, ¿no? Me parece que todos estos aspectos de la política pública, digo, también tiene que ayudar en lo que se pueda que la infraestructura tecnológica sea un poco menos desigual, ¿no? Y sobre todo apoyar, por ejemplo, en las escuelas rurales, algo que era medio impensable, pero bueno, hay que hacer llegar teléfonos celulares, hay que hacer llegar laptops, tablets, bueno, quizás sí, quizás este es el momento de hacerlo, ¿no? Y si tenemos pocos recursos, bueno, sobre todo llegar a los que están más desconectados, ¿no? Y que son los que más necesitan en este momento urgentemente, bueno, que la escuela llegue hasta ahí. Muchísimas gracias, Inés. Un honor realmente haber contado con todas tus apreciaciones. Ahí podrás ver la cantidad de inquietudes que quedan de pronto allí pendientes, pero que nosotros seguramente tomamos atenta nota. Mil gracias a cada uno de los maestros, y soy vocero en estos momentos de ellos, que realmente agradecen tu intervención, cada una de tus palabras y la pertinencia con que nos has podido acompañar en este día. Para muchos de ellos realmente es ratificar lo que vienen haciendo, es convencerse cada vez más que están haciendo y siguiendo el camino correcto. Hoy queremos agradecer de manera especial también a nuestros intérpretes del lenguaje de señas que están aquí siempre acompañándonos, Elizabeth y John. Agradecer a la comunidad educativa del Bichada, que también hoy ha compartido esa experiencia significativa. Nada, simplemente decirles gracias inmensas por todo el esfuerzo que sabemos que están haciendo. Honramos su labor, la reconocemos, y nuestro respeto y venia para lo que sabemos que cada uno de ustedes hoy, con todo el amor del mundo, con toda la pasión y la vocación, como ustedes mismos lo dicen, lo están haciendo. Y retomo y quiero cerrar con las palabras de nuestro maestro Marco Tulio. Salir a lo desconocido. Quiero retomar eso para decir, abracemos la incertidumbre. No tenemos el camino trazado, pero abrazar esa incertidumbre es podernos abrazar en medio de estos desafíos, conectarnos y comprender que siempre habrá posibilidades, siempre habrá soluciones, y que de la mano de ustedes, de la mano del Ministerio de Educación y de esfuerzos en conjunto y la cooperación que podemos empezar a construir y a desarrollar, podemos llegar a cada uno de los niños, niñas y jóvenes de la mejor forma día a día. Un abrazo para todos, nos vemos el próximo viernes en Charlas con Maestros. Feliz fin de semana. Muchas gracias.